constantedigital.com. Estamos en una nueva secuencia de lo que realmente nos está interesando hacer trascender a través de este encuentro, que es hablar de los montes de la Biblia. Para eso contamos con el pastor Félix González Moreno, que además nos ha legado un escrito, un documento, un libro sobre los montes de la Biblia. Bien hallado, pastor Félix. Muchas gracias, me alegro de estar de nuevo con vosotros. Así es. Nosotros queremos hablar hoy, según lo que nos han sugerido, del monte Moría o monte Moriah, un monte en la Biblia muy trascendente, que casi todo creyente y todo persona de a pie también puede llegar a entender que es el monte que se ha hecho muy notorio y conocido por el famoso sacrificio que no concluyó en sí mismo de Abraham llevando a Isaac para ofrecerlo a Dios. ¿Qué podemos saber básicamente de este monte? Bueno, primeramente, pues podemos ubicarlo geográficamente, ¿no? Es un monte en el cual también tiene lugar sucesos impresionantes, curiosamente siempre relacionados de una u otra forma con derramamiento de sangre, ¿no? El monte está pues ubicado en la ciudad antigua de Jerusalén. Su lugar lo ocupa hoy las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca, y es el monte en el cual pues ocurren esos sucesos, como digo, relacionados con sangre. Junto a la historia de Abraham existe también otra historia trágica, y es cuando David, llevado de su orgullo o vanidad, censa al pueblo de Israel. Dios decreta un juicio severísimo sobre esta actitud del rey, y entonces produce una mortandad a través de una pestilencia tremenda, y David busca a Dios en las afueras de Jerusalén y se encuentra al ángel de Jehová con su espada extendida en este monte, en el monte Moria, precisamente en la era de un jerosolimitano llamado Ornán. Después ahí, por instrucción divina, David construye un altar, ofrece sacrificio y cesa entonces la mortandad, y este es el suceso, el fenómeno o suceso histórico que conduce a David a edificar, a ubicar el futuro templo de Dios en esa era, en ese monte, ¿no? Después Salomón levantará el templo y ahí se sacrificarán en multitud a lo largo de la historia pues los animales cuya sangre servirá también para el perdón de los pecados del pueblo, ¿no? Pero nosotros sí, quizá lo más relevante, con lo que yo me ocupo, es la relación de este monte con la figura de Abraham. Entonces, pienso que en este sentido podemos denominarlo el monte de la prueba. El monte de la prueba porque y nos enseña a nosotros en definitiva que Dios prueba, que el cristiano tiene que contar también con la prueba divina en su vida, por inexplicable que parezcan, pero tenemos que tener también el consuelo de que esta prueba no sirve para nuestra destrucción, sino para nuestra superación. Entonces, yo quisiera preguntar, si me permite, o agregar una reflexión para inducir al tema del que usted está tratando, que es el sacrificio de Isaac y la relación con el monte, porque este Isaac ha de ser sacrificado indudablemente en honor de Dios, de su petición, en honor de un Dios que es para Abraham algo desconocido, que va siendo revelado poco a poco, como Dios lo va haciendo a lo largo de la historia. Dios exige la muerte, y eso es evidente, y tiene que sacrificar, perderlo todo, quedarse limpio de relaciones, de condicionamientos, y hay que ir a un lugar que está lejos, hay que caminar 3 días, no se puede mirar hacia atrás, y le dice que este niño amado tiene que ser sacrificado, es decir, que lo ame, pero que lo ame hasta el final, entregándolo totalmente a un Dios que parece, es una forma de decir, que se esconde atrás de una montaña para ser descubierto. No sé si la idea le produce a usted una reflexión sobre el tema. Dios que te espera atrás de una montaña, atrás del monte Moriah te está esperando Dios. Sí, efectivamente, en el monte, detrás de la montaña o sobre ella, Dios va a revelar primero lo que hay en el corazón del hombre.
lo va a descubrir. Y segundo, la magnitud de su gracia y su misericordia. Cuando Dios pide de nosotros estos sacrificios, lo hace para la purificación de nuestra fe. A veces nosotros, los creyentes, pues pensamos que amamos mucho a Dios cuando y servimos a Dios, porque le amamos cuando en realidad, al presentarse la prueba, descubrimos que estamos sirviendo a Dios por lo que Dios nos da y no tanto por lo que Dios es en sí, ¿no? Buscamos con nuestro servicio de fe que Dios nos sirva a nosotros y que pues pronuncie su sí, su amén sobre todas las nuestros proyectos y planes personales, ¿no? De esto se dio cuenta ya el astuto Satanás hace mucho tiempo. En el libro de Job aparece una conversación al primeros capítulos entre Dios y Satanás pues cuando Dios le pregunta por la excelencia de la fe de su siervo y la integridad moral y espiritual de su siervo Job, Satanás pues responde: sí, hombre, a ver qué te sirve de balde, ¿no? O sea, le has coronado de todo, le has dado abundancia, honores, riquezas, familia, salud, le has dado todo, pero quítale esas cosas y a ver si continúa sirviéndote con tanta integridad, ¿no? Entonces Dios permite que Satanás le quite esas cosas a Job, y Job mantiene su misma integridad, la integridad de su fe. Vuelve de nuevo Satanás a tocar todo lo que Job tiene, allá su salud misma, su honor, su honra, y sin embargo Job permanece fiel. El libro de Job acaba pues con el triunfo de la honestidad del hombre, del creyente, y también pues dando respuesta a esa pregunta que tanto agobia al creyente, ¿no? ¿Por qué sufre el justo? ¿No? Dando un sentido de la prueba que sufre el justo. Entonces, esto revela la prueba. La prueba revela primeramente lo que hay en nuestro corazón. Y es que a veces nosotros hacemos cosas creyendo firmemente que la intención es una, y al final del camino o en medio de la prueba descubrimos que no era tan noble nuestra intención primera, sino que se escondían otras inclinaciones que a la luz del Evangelio, a la luz de Dios, no pueden ser calificadas como honestas, ¿no? Después, cuando descubrimos nuestra propia identidad, a través de la prueba, descubriremos también la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, el fin de la prueba a la que Dios somete a Abraham es esta: revelar lo que hay en su corazón y lo que hay, y la autenticidad, la pureza de su fe, ¿no? Entonces, indudablemente fue una prueba tremendamente conflictiva para Abraham por lo que significaba, ¿no? Atacaba a su corazón, era un terrible golpe al corazón natural de este hombre que se le pide el sacrificio de lo que más ama, de su propia carne, de su hijo querido, ¿no? Y además es un atentado contra la fe. Dios ataca aquí y sacude violentamente la fe del patriarca, ¿no? Porque indudablemente la orden divina parece que Dios está negando sus propias promesas, ¿no? No solamente por la crueldad que reviste el sacrificio o lo que se pide de Abraham, sino también por la negación de la promesa, puesto que se le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia, ¿no? Entonces el corazón y la fe son sacudidos violentamente por esta prueba, y lo bonito de la historia es que Abraham acabará siendo llamado el padre de la fe, ¿no? Por causa de haber manifestado esa confianza tan grande en Dios y en su palabra, ¿no? Abraham nos dice que podemos confiar en Dios, en la palabra de Dios, aunque no la entendamos. De hecho, lo que más problema nos causa a los hombres, a los creyentes y al hombre en general, con la Biblia, en relación con la palabra de Dios, no es lo mucho que no entendemos, o lo poco que no entendemos, sino lo mucho que sí entendemos, pero que no queremos obedecer, llevar a la práctica, ¿no? Abraham da la vuelta a esto y se decide a obedecer, aunque no entiende a Dios, pero afianzado en la palabra divina, él sube al monte con la plena convicción de que descenderá de él con Isaac vivo. Aunque lo haya sacrificado, aunque el fuego haya consumido las carnes, Dios hará descender
con él a Israel resucitado de sus propias cenizas. Esta es la grandeza de la fe de este hombre, que resalta también el libro de Hebreos, la epístola de los Hebreos en el capítulo 11, ¿no?, como un héroe de la fe, y eso me parece a mí francamente algo maravilloso, ¿no? Nosotros presenciamos en estas décadas, o por no decir en estos últimos siglos, que el pensamiento aristotélico de tratar de comprender o de llevar la razón ante una especie de acercamiento a la fe divina puede concluir muchas veces en el fracaso del hombre de tratar de humanizar la palabra in extremis hasta el punto en que no podamos ya convivir con ella en lo sobrenatural. Usted expresa en su libro que este Dios vale la pena más allá de sus cualidades de Dios dador, que es un Dios auténtico, que pide que sea exclusivo, por lo tanto no tendrás dioses delante de mí. Y usted cita en Juan, cita la cita de Juan 6:26, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Efectivamente. Es decir, la pregunta es la siguiente: Abraham va hacia un monte que su nombre es Moría, viene la palabra Moré, que significa instrucción, camino, dirección. De ahí deriva también la palabra Torá, que tristemente está traducida por nuestras Biblias, digo tristemente por lo restrictivo solamente a la palabra ley, pero es instrucción. Algo va a instruir a Abraham y Isaac en el camino, porque ellos se separan de los dos testigos que van con ellos y siguen solos, juntos, en un camino. Podemos decir tal vez que el sacrificio ya comienza allí, cuando se ha logrado la unión entre dos que van a un mismo destino, y que les está indicando el camino tal vez donde dos o más se reúnan en mi nombre y yo estaré, porque van a un encuentro tremendo tanto el uno como el otro. Sí, sí, indudablemente. Lo que ocurre es que durante el camino Isaac, como formula su propia pregunta, todavía no es consciente, ¿no?, de lo que está ocurriendo con él, ya que y pregunta a su padre: padre, llevamos la leña y el fuego, ¿no?, para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal, ¿no? Entonces él no sabía que era él mismo el sacrificio, y esto nos puede ocurrir también a nosotros como cristianos. Aquí hay una bellísima, importantísima lección espiritual. Nosotros cargamos con la cruz sin saber que lo que se pide de nosotros, lo que se va a pedir de nosotros, ¿no? Parece ser que que no hay resistencia, es lo bonito también. Aquí vemos una figura del sacrificio de Cristo, que en la cumbre del monte, en el altar del sacrificio, no hay resistencia de Isaac, sino que tanto los dos manifiestan una tremenda fe en Dios al proceder como lo hicieron. Efectivamente, el sacrificio comienza ya con la orden divina. Levántate, toma tu hijo, vete, ofrécelo. Imagínate esos 3 días de dolor, donde la mente tiene que pensar. Y al pensar, pues indudablemente surgen las preguntas, surgen las dudas, y eso, el pensamiento puede provocar mucho sufrimiento si no está bien encauzado. Y sin embargo, no vemos en el texto bíblico que el autor haga un drama psicológico de esto, sino se ve justamente todo lo contrario. Se ve que Abraham obedece concretamente y de manera precisa las órdenes recibidas. Él se levanta temprano, toma a su hijo, corta la leña y emprende el camino en perfecta obediencia. Esta es la forma de superar la prueba, de salir de la prueba, dar estos pasos de obediencia. Pero indudablemente, pues estos 3 días tienen que ver también con el sufrimiento que pasaron los discípulos de Jesús, los apóstoles y todos los discípulos, cuando Jesús está en la tumba, ¿no? Durante 3 días. Son 3 días de oscuridad. No podemos pensar que fueron 3 días de placer, sino son 3 días en los que la prueba la fe del hombre es sometida a esa terrible tensión de la oscuridad, del no entender correctamente el proceder de Dios, de no entender lo que uno pasa y lo que está ocurriendo con uno mismo, pero finalmente cuando uno mantiene su fe en Dios y cree que Dios le sacará al final de esto, y pues la fe triunfa. Me viene a la mente ahora mismo el texto de que el apóstol Pedro, un profundo conocedor también de las escrituras antiguas y de esta experiencia de Abraham, pues dice: humillaos bajo la poderosa
mano de Dios, para que seáis exaltados cuando sea el tiempo oportuno. O sea, que Dios es el que humilla a través de las circunstancias difíciles de la vida. Dios nos humilla y Dios nos exalta también. Dios tiene recursos para sacarnos del lodazal, para sacarnos del infortunio, para sacarnos de la postración y levantarnos, ¿no? Y de esa manera, confiando en Dios y andando con Dios hacia el monte Moria, volveremos a descender con Dios de ese monte con el corazón henchido de gozo y de gratitud, porque habremos adquirido una nueva comprensión de Dios y nuestra fe será notablemente enriquecida ante esa visión, ¿no? Las preciosas lecciones de Moria, efectivamente, son 3 días de sufrimiento que culminan, sin embargo, con la resurrección, con la alegría más grande. Imagínate, Abraham descendiendo del monte Moria con su hijo. Yo imagino que lo llevaría con su brazo echado por el cuello del muchacho y mirando al cielo y derramando lágrimas de alegría y de gratitud a Dios, ¿no? Por haber conocido a un Dios tan grande, ¿no? Y por haber confiado en Dios. Lo maravilloso de esta prueba es que Abraham confía en la palabra de Dios. Dios no se niega a sí mismo. Y esto es lo que este es nuestro problema como cristianos hoy, que no confiamos lo suficiente en la palabra de Dios ni en sus promesas. Así que, sí. El relato del capítulo del sacrificio nos deja siempre muchas preguntas, por, como usted bien ha dicho, lo escaso de los detalles, y nos tenemos que imaginar un Abraham que no puede mentir a su hijo, un hijo que no se puede negar y está consciente, un momento de desgarro entre los dos, luego vemos que no hay reclamos, sus relaciones son muy buenas, no hubo trauma, sino que para Abraham todo concluyó felizmente, y para Isaac recién comenzaba el camino de la promesa, y su encuentro con Rebeca. En ese monte que Abraham alzó los ojos, y es curioso cuando usted bien ha dicho, alzar los ojos y no mirar, es lo que le pide Dios al hombre, poder alzar los ojos y poder percibir. No es que Dios le abrió los ojos a Abraham, sino que él mismo alzó los ojos y vio la señal sobre el monte. Ya tenía una perspectiva más profunda de la visión, de las señales de Dios, cuando va desgarrándose en el camino de lo que le pertenece, entre comillas, que es su hijo. Ese desgarro que Dios le pide al creyente, desgarrarse, quien ama más a su familia, a sus cercanos que a mí, dice Jesús, tiene un problema. Hay un desgarro, hay un sacrificio incondicional de Dios en este caso, y lo asocia con un monte, con una subida. Puede ser, Pastor Félix, que al subir un monte en lo físico implica un tiempo de elevación espiritual. Dios da un tiempo también para la preparación con un encuentro con esa realidad que Dios está preparándonos en la cumbre. Sí, hablando físicamente de este caminar hacia un monte, pues probablemente y caminar en soledad, esto obliga a una introspección de la mente, y esto tiene sus aportaciones positivas. Quizá uno de los problemas que hoy tenemos es que recibimos demasiada información, continuamente estamos recibiendo información y no tenemos muy poco tiempo para pensar. Fíjate, podemos establecer sobre la conveniencia de la subida al monte, de la mera subida física, podemos establecer un paralelo entre estos montes y el Camino de Santiago. Son decenas de miles de personas los que suelen hacer este Camino de Santiago y hablan de lo positivo de este caminar, con la actitud de una actitud espiritual, digamos, de reflexión espiritual. Yo no voy a creer yo no creo no puedo creer que uno se encuentra con el apóstol ni con Dios en la Catedral de Santiago de Compostela. Pero el hecho en sí, estas cosas tienen su razón de ser, y vemos aquí que también se da pues este caminar durante 3 días, que indudablemente son 3 días los cuales se va purificando y confirmando la fe de Abraham, y como tú muy bien has dicho, la fe de Isaac, puesto que a partir de aquí no pues Isaac ya toma conciencia como nunca antes, ¿no?, del significado de adorar a Dios, de mantener esa relación con ese Dios tan tremendo que puede exigir de nosotros lo principal. Este sacrificio tiene que ver indudablemente también con el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Dios
quiere un amor exclusivo. Y exclusivo, y esta exclusividad está inspirada en su naturaleza, pero también en el amor al hombre, en el amor a la mujer, en el amor al ser humano. Jesús dirá lo mismo: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Dios quiere que nosotros no nos sujetemos a las cosas ni a las personas, porque no está ahí nuestra felicidad, ni están en las personas ni en las cosas el secreto para nuestra realización personal y para nuestra felicidad individual, ni tampoco para llevar a cabo nuestro compromiso de fe con Dios. Dios es exclusivo y quiere que nosotros tomemos conciencia de esta profunda verdad espiritual, ¿no? Y entonces el sacrificio de Abraham esta realidad también. Dice usted en uno de sus comentarios muy interesantes que la realidad de la fe de muchos es que temen y sirven a Dios por puro interés egoísta. Su servicio a Dios está interesado y encierra mucho de amor a sí mismos. Mientras que la voluntad de Dios se conforma a la nuestra, no se aprecia nuestro egoísmo. En esos momentos usamos con frecuencia el nombre de Dios, pero en realidad lo que nos interesa es su ayuda. Yo escuché muchas veces, en el ámbito que nos rodea de la fe, mucha gente que dice, con mucha inocencia y con mucho amor, vale la pena creer en este Dios. Y yo me pregunto, más que vale la pena, ¿no será que lo que Dios está tratando de transmitir, siguiendo sus propias palabras, Pastor Félix, es que no hay otra alternativa? No hay dioses fuera de mí, y como dijo Jesús, quien no conmigo, contra mí está. Así es. Creo que sí, creo que Dios nos conduce a esto. Dios quiere, a través de la prueba, y de esta prueba en concreto, la prueba del Moria, o del Moría, Dios quiere revelarnos a nuestros propios ojos el egoísmo con el cual está disfrazada con frecuencia nuestra espiritualidad. Y la verdad es que muchos cristianos todavía hoy sirven a Dios por lo que Dios les da. Es verdad que Dios nos da y que este servicio así está justificado, pero Dios va más lejos. Dios quiere que nuestro servicio a Dios no sea una reacción ante lo que Él nos da, sino que sea una actitud por lo que Dios mismo es. Que nos demos cuenta de que las cosas materiales que poseemos no son las que determinan la gracia de Dios para con nosotros. Dios puede darnos mucho o puede darnos poco, pero lo que Él quiere es que observemos nuestra fe llega a tener la madurez de aquel Job, que ante la muerte de sus hijos, ante la pérdida de todos sus bienes, simplemente se limitó a decir: Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Entonces, esto es lo mismo que tenemos que decir nosotros, darnos cuenta de que al final nos quedamos solos, al final estaremos solos, y al final lo único que nos queda es Dios, es Cristo. Los seres humanos se van de nuestro lado, nosotros también nos vamos del lado de ellos, las riquezas vuelan, nuestro conocimiento pues nos hace cada vez, si es humilde y es auténtico, nos hace cada vez más consciente de nuestras propias limitaciones y debilidades, y al final lo que nos queda es Dios y solo Dios. Dios en el bien y Dios en el mal, Dios en la abundancia y Dios en la escasez, y si nos queda Dios, pues debemos estar felices. Recuerdo a este respecto una declaración que hizo el emperador de Etiopía, Haile Selassie, y cuando perdió pues el gobierno, la nación, su trono, un periodista inglés le preguntó: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Diciéndole: ¿qué le queda a usted? Y la respuesta de este hombre fue: ahora Dios. La verdad es que el hombre había revelado ahí, él era cristiano, no entró en sus gestiones políticas, no estoy al tanto de ello, pero la respuesta fue magistral. ¿Y ahora qué, señor? Tengo para usted estamos llegando al final, es muy interesante, podríamos seguir por los siglos de los siglos. La forma en que usted expresa con tanta elocuencia en sus escritos sobre los montes del Señor, cómo Dios destroza nuestros planes y da el traste con nuestras esperanzas e ilusiones, y demanda de nosotros como sacrificio precisamente eso a lo que se aferra nuestro corazón como lo más querido, y es entonces cuando se verá si estamos dispuestos a obedecer sin quejas desde el sufrimiento y la pérdida, y si somos capaces
capaces de mantener el con todo del Salmo 73. Es muy profundo y no da lugar a dudas de su pensamiento, Pastor Félix. Abraham, usted lo ha citado en el capítulo 11 de Hebreos, en donde especifica el escritor de Hebreos que nunca vio la promesa en sus manos, no la vio realizarse, pero la vivió como si lo hubiera recibido. La fe de Abraham no vivió el hoy, el ahora, el dame, el tengo, sino estuvo esperando, y en esa esperanza, vio la cumbre y vio la gloria. Jesús dijo, Abraham vio mi gloria. Exacto. Y se gozó de mí. Puede ver que en la esperanza, la pregunta es esta, hermano, la esperanza puede producir que se abra la esperanza y el esperar con paciencia, puede producir, como Abraham, que se abra para cada creyente las puertas del cielo y pueda ver la gloria de Dios. Naturalmente, esto es lo que por eso el apóstol Pablo dice, echad mano de la vida eterna. Nosotros vivimos en este mundo, pero tenemos que ir con los pies en la tierra, pero con el corazón y en el alma y en el cielo. Nosotros tenemos que vivir ya, como vivió Abraham, la realidad del reino de Dios, ¿no? Por eso es que se dice realmente las escrituras no son del mundo, lo dice Jesús, Padre, no son del mundo, nosotros vivimos otra dimensión, vivimos otra realidad. Entonces tenemos que aprender a vivir desde la esperanza, esa esperanza que provoca en nosotros la visión del reino de los cielos, la visión de la ciudad celestial, esa ciudad que vio Abraham, esa ciudad que aguardaba a Abraham y que le condujo a vivir en este mundo observando pues los principios espirituales y los principios de una ética que están inspirada en los cielos, ¿no? Yo creo que aquí para nosotros una profundísima lección. Indudablemente nos encontramos ante un monte y ante una prueba que es una prueba patriarcal. Estas pruebas son más pequeñitas, nosotros volamos más bajitos que Abraham, al menos yo, ¿no? Y por lo que veo también pues mucho conmigo. Pero la visión que se nos permite al introducirnos en el estudio de esta prueba y lo que allí ocurrió, abre delante de nosotros un mundo maravilloso, un mundo tremendo, que además después nos va a remitir necesariamente a otra historia, a la historia que se desarrollaría muy cerquita de este monte, muchos cientos años después, y que en este caso sí que acabaría con la muerte del unigénito, del único hijo que tenía el padre, y me estoy refiriendo a la muerte de Jesús, ¿no? Aquí esta vez el padre sufrió lo que no sufrió Abraham, y esta vez el hijo murió como no murió Isaac. Entonces la historia de Abraham en el Moria tiene sentido profético y solamente puede entenderse en su plenitud desde esa visión profética. Creo que así podemos entender un poquito el sentir de Dios. Dios es Padre, a Dios se le parte también de sufrimiento el corazón cuando escucha a su hijo clamar desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un grito auténtico, un grito del Hijo de Dios. El mismo Jesús llegó un momento de ofuscación, un momento en el cual el sufrimiento era tan intenso que exclamó de esta manera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros en nuestras pruebas experimentaremos también estos momentos de confusión. Por tanto, en estos momentos lo importante para nosotros es la palabra, la promesa, la naturaleza de Dios. Dios no niega su palabra, Dios no se contradice. Hay cosas que nosotros no podremos entender y no las entenderemos en el proceder de Dios, pero tengamos confianza, lo que Dios dice lo promete y al final nosotros, como Jesús, podremos acabar también nuestro sufrimiento diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Aunque no lo entienda, aunque el sufrimiento me cause tanto dolor que no pueda comprender del todo lo que está pasando, en tus manos encomiendo mi espíritu. La fe triunfa en Jesús, la fe triunfa en Abraham y Dios espera que también en nuestras pruebas y conflictos la fe triunfe. Por tanto, confianza, hermano, confianza. Dios está empeñado en probar nuestra fe para purificarla, para perfeccionarla, para conducirnos a descubrir que al final solo nos queda Dios, y quien retiene a Dios y quien se queda con Dios, con Cristo, al final lo tiene todo.
que Dios es más importante que todas las cosas. Perdón, el Señor es que lo que está diciendo abre tantas puertas de pensamiento y ya estamos llegando al final. Y yo pensaba, mientras usted se estaba relatando estos pensamientos y estas profundidades, cómo Dios nos muestra en la visión del profeta Isaías capítulo 2, que reunirá a las naciones que queden en pie en la casa que tiene en el monte del Dios de Jacob, nuevamente las hará subir, y allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos por Él, porque de Dios, de Sión, saldrá la Torá, la ley traducida, y de Jerusalén la palabra de Dios. Isaías capítulo 2. Es decir, finalmente las naciones se encuentran en una cumbre, tendrán que caminar en armonía, serán enseñadas y andarán por ese camino. Otra vez la palabra enseñanza, la palabra moría, la palabra moré, la instrucción. Finalmente todos seremos enseñados por Dios, pero hay una preparación. Y usted escribe en su libro sobre esto, que Dios va a demandar y puede demandar de nosotros el más difícil sacrificio, arrebatándonos lo que más queremos, y Dios no ahorrará en medios y no reparará en pruebas hasta sacar a la luz lo que hay en el interior del hombre. Es por eso que pregunto, al venir Jesús, el Cristo en nuestra vida, que dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, soy la puerta estrecha, y depositar vuestras cargas en mí, nos está como en una buena carrera de atletismo, nos viene a indicar cuál es el buen camino para que comencemos a entrenarnos y prepararnos esa cumbre, como la cumbre, ¿no? Como dicen los políticos, y poder llegar, como dice Pablo, al final de la buena carrera. Este es un entrenamiento de vida, un camino de vida. ¿Qué nos podría usted sugerir para mejorarlo, para seguir agradando a Dios y para poder convivir con el prójimo en armonía con estas cosas? Pues relacionar los sucesos del Moria con los sucesos del Gólgota, relacionar el sacrificio de Abraham con el sacrificio que Dios Padre asumió al conducir a la cruz a su Hijo unigénito Jesús, y decir o empezar a caminar ahora no ya con los ojos puestos en el Moria, sino con los ojos puestos en Jesús, y siguiendo el consejo del autor israelita, el autor hebreo indudablemente, el autor de la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 12, que puestos los ojos en Jesús, caminemos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Entonces, ese es el caminar para nosotros hoy. Con la mirada en Jesús, cueste lo que cueste, haya que pagar el precio que haya que pagar, y pidiéndole al Señor que Él purifique nuestro corazón, al objeto de que tengamos muy claro que si tenemos una relación personal al margen de Jesús, esa relación no puede no puede anular nuestra relación con Cristo. Pues Él mismo lo dijo: el que ama a padre o madre o hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Por tanto, para nosotros como cristianos, caminar hacia nuestro Moria particular, hacia caminar de cara a Cristo llevando nuestra cruz, y ya pues gozando del triunfo de la fe, tanto de Abraham, porque en un sentido somos hijos de Abraham, y por causa de la fe, y gozando del triunfo de Jesús en el Gólgota, ¿no? Ese es nuestro caminar hoy. Nosotros tenemos que caminar puestos los ojos en Jesús, dándole gracias a Dios porque entendemos el significado de la prueba a la cual fue sometida Abraham, y entendemos pues también la prueba que sufrió Jesús. Quizá no la entendamos del todo, pero suficientemente la entendemos lo suficientemente como para poder extraer de ella la suficiente cantidad de vida y de gracia que nos permita pues vivir nuestros días con una felicidad, con una alegría inmensa, y colocando cada cosa en su lugar, dando valor a lo que Dios le da valor y restando importancia a lo que Dios le resta importancia. Es mi criterio particular, personal, y del Moria aprendo esto. Dios quiere purificar mi fe, revelarme hasta qué extremo yo confío en Dios, hasta qué extremo mi fe es gratitud, honesto y amor sincero a Dios, y no conveniencia. No yo te doy para que tú me des, o no yo te sigo para que tú me protejas y me guardes, sino yo te sigo porque tú me has llamado, me has conquistado,
me has dado vida y te sigo porque todo lo espero de ti, ¿no? Y para mí esa es la madurez espiritual a la que yo aspiro cada día. Tenemos más montes que tratar, pero hoy hemos llegado solo a ser esbozando poco lo que es el monte Moriah, y aunque Dios, y porque Dios está en todas partes, aún así parece que nos sigue esperando con los brazos abiertos atrás de cada monte que subamos. Yo le agradezco mucho por esta profundidad y por esta idea y esta proyección de los montes del Señor. Creo que será muy edificante seguir esta serie de los próximos montes que nos tiene el pastor Félix preparados para profundizar en este caminar y caminar juntos. Muchas gracias, Félix González Moreno, y Dios mediante, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. protestantedigital.com. Destrucción, sino para nuestra superación. Entonces, yo quisiera preguntar, si me permite, o agregar una reflexión para inducir al tema del que usted está tratando, que es el sacrificio de Isaac y la relación con el monte, porque este Isaac ha de ser sacrificado indudablemente en honor de Dios, de su petición, en honor de un Dios que es para Abraham algo desconocido, que va siendo revelado poco a poco, como Dios lo va haciendo a lo largo de la historia. Dios exige la muerte, y eso es evidente, y tiene que sacrificar, perderlo todo, quedarse limpio de relaciones, de condicionamientos, y hay que ir a un lugar que está lejos, hay que caminar 3 días, no se puede mirar hacia atrás, y le dice que este niño amado tiene que ser sacrificado, es decir, que lo ame, pero que lo ame hasta el final, entregándolo totalmente a un Dios que parece, es una forma de decir, que se esconde detrás de una montaña para ser descubierto. No sé si la idea le produce a usted una reflexión sobre el tema, Dios que te espera atrás de una montaña, atrás del monte Moriah te está esperando Dios. Sí, efectivamente, llamado Ornán. Después ahí, por instrucción divina, David construye un altar, ofrece el sacrificio y cesa entonces la mortandad, y este es el suceso, el fenómeno o suceso histórico que conduce a David a edificar, a ubicar el futuro templo de Dios en ese monte, ¿no? Sangre, después Salomón levantará el templo y ahí se sacrificarán en multitud a lo largo de la historia, pues los animales cuya sangre servirá también para el perdón de los pecados del pueblo, ¿no? Pero nosotros sí, quizá lo más relevante, con lo que yo me ocupo, es la relación de este monte con la figura de Abraham. Entonces, pienso que en este sentido podemos denominarlo el monte de la prueba. El monte de la prueba porque y nos enseña a nosotros en definitiva que Dios prueba, que el cristiano tiene que contar también con la prueba divina en su vida, por inexplicable que parezcan, pero tenemos que tener también el consuelo de que esta prueba nos sirve. En el monte, detrás de la montaña o sobre ella, Dios va a revelar primero lo que hay en el corazón del hombre, lo va a descubrir. Y segundo, la magnitud de su gracia y su misericordia. Cuando Dios pide de nosotros estos sacrificios, lo hace para la purificación de nuestra fe. A veces nosotros, los creyentes, pues pensamos que amamos mucho a Dios cuando y servimos a Dios, porque le amamos cuando en realidad, al presentarse la prueba, descubrimos que estamos sirviendo a Dios por lo que Dios nos da y no tanto por lo que Dios es en sí, ¿no? Buscamos con nuestro servicio de fe que Dios nos sirva a nosotros y que pues pronuncie su sí y su amén sobre todas las nuestros proyectos y planes personales, ¿no? De esto se dio cuenta ya el astuto Satanás hace mucho tiempo. En el libro de Job aparece una conversación al primeros capítulos entre Dios y Satanás pues cuando Dios le pregunta por la excelencia de la fe de su siervo y la integridad moral y espiritual de su siervo Job, Satanás pues protestantedigital.com
Estamos en una nueva secuencia de lo que realmente nos está interesando hacer trascender a través de este encuentro, que es hablar de los montes de la Biblia. Para eso contamos con el pastor Félix González Moreno, que además nos ha legado un escrito, un documento, un libro sobre los montes de la Biblia. Bien hallado, pastor Félix. Muchas gracias, me alegro de estar de nuevo con vosotros. Así es. Nosotros queremos hablar hoy, según lo que nos han sugerido, del monte Moría o monte Moriah, un monte en la Biblia muy trascendente, que casi todo creyente y todo persona de a pie también puede llegar a entender que es el monte que se ha hecho muy notorio y conocido por el famoso sacrificio que no concluyó en sí mismo de Abraham llevando a Isaac para ofrecerlo a Dios. ¿Qué podemos saber básicamente de este monte? Bueno, primeramente, pues podemos ubicarlo geográficamente, ¿no? Es un monte en el cual también tiene lugar sucesos impresionantes, curiosamente siempre relacionados de una u otra forma con derramamiento de sangre, ¿no? El monte está pues ubicado en la ciudad antigua de Jerusalén. Su lugar lo ocupa hoy las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca, y es el monte en el cual pues ocurren esos sucesos, como digo, relacionados con sangre. Junto a la historia de Abraham existe también otra historia trágica, y es cuando David, llevado de su orgullo o vanidad, censa al pueblo de Israel. Dios decreta un juicio severísimo sobre esta actitud del rey, y entonces produce una mortandad a través de una pestilencia tremenda, y David busca a Dios en las afueras de Jerusalén y se encuentra al ángel de Jehová con su espada extendida en este monte, en el monte Moria, precisamente en la era de un jerosolimitano,